La abogada Karen Sichel, asesora jurídica de la Presidencia de la República. Bienvenida, Karen, un gusto tenerla nuevamente aquí. ¿Qué porcentaje de ecuatorianos aptos para votar conocen sobre el referendo propuesto por el gobierno? Buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un gusto siempre estar aquí. Nosotros hemos visto las encuestas que son públicas, más del 50% de la población ya conoce que se va a efectuar una consulta el 5 de febrero del 2023 y conocen también de qué se tratan al menos las preguntas. Ahorita, de hecho, el 3 de enero comenzó la campaña por las organizaciones políticas y sociales que se inscribieron y esperamos que durante este mes que nos queda de campaña se pueda informar debidamente a la ciudadanía, tanto aquellos que se han inscrito por el sí como por el no, y que ese porcentaje suba. Muy bien, vamos a hablar un poquito de las preguntas, Karen. La primera, la número 1, que pasó a ser la gancho, porque realmente en la propuesta original del gobierno la gancho era la de las Fuerzas Armadas. Como no permitió su paso la Corte Constitucional, esta como que suena la más atractiva, la de la extradición. Pero a mí me quedan algunas dudas sobre el tema de la extradición. ¿Cómo se va a extraditar? ¿A quién se va a extraditar? ¿De qué serviría realmente de que se autorice, se reforme la constitución política del Estado en el sentido de que al día de hoy es absolutamente prohibido todo tipo de extradición? ¿En qué se va a beneficiar el Ecuador en el momento en que haya extradición? ¿Y contra quiénes actuaría el tema de la extradición? Realmente la pregunta aún no es tan profunda, tan amplia, y usted ha hecho las preguntas que tienen que explicarse a la ciudadanía, que podíamos pasar toda la entrevista hablando solamente de extradición, pero voy a tratar de ser breve. Básicamente, la extradición es un mecanismo de cooperación internacional que nos permite a los estados poder cooperar judicialmente entre estados para desmantelar bandas criminales y luchar contra el crimen organizado transnacional. ¿Qué es el crimen organizado transnacional? El crimen organizado transnacional se tratan de delitos graves que tienen relevancia internacional porque surten efectos en otros países, porque se hace en diferentes países. La lógica es la siguiente: si es que los criminales pueden cooperar entre sí, los estados estamos obligados también a cooperar entre sí para luchar contra esas bandas criminales. Estos delitos incluyen, por ejemplo, los actos de corrupción, tráfico de drogas, tráfico de armas, trata de personas, niños, lavado de activos, entre otros. Es decir, estamos hablando de los delitos más graves que actualmente en el Ecuador ya tienen efectos locales. ¿Qué quiero decir con esto? Si bien tienen efectos transnacionales e internacionales, en el Ecuador nosotros vivimos los efectos de tener más de 25 bandas criminales asentadas en nuestro territorio, porque la violencia se expande. Esta pregunta nos permitirá, por ejemplo, que estados requieran a criminales. Por ejemplo, Estados Unidos ya ha manifestado varias veces su interés y está llevando investigaciones sobre todos los entramados de corrupción que hubo con la preventa del crudo ecuatoriano en el 2016, cuando se suponía que se hicieron negociados con países y realmente lo que se ha descubierto es que ese petróleo terminaba en empresas criminales rusas. Entonces, esos funcionarios públicos que se dejaron sobornar por empresas transnacionales y vendieron nuestro crudo y les robaron al Ecuador, que fueron tan miserables de robarles a los ecuatorianos, ellos podrían ser solicitados y requeridos por los Estados Unidos y podrían ser extraditados. Y estamos hablando solamente de un delito, del delito de corrupción. Ahí yo quiero precisar alguna cosa. Ojo, yo estoy ahorita como abogado del diablo. No es mi manera de pensar en cuanto a mi intención de voto, sino que en este momento actúo como abogado del diablo. Ok, para que opere una extradición, otro país tiene que pedir a un nacional. O sea, no es que el Ecuador lo despacha, no. Si no lo pide otro país, y para aquello tiene que haber también un tratado de extradición con ese país. No es que... Ya tenemos, ok, perfecto. Tenemos tratado de extradición, pero sin embargo nosotros no podemos extraditar. No lo permite la Constitución. Muy bien, pero para aquello tienen que haber aquí extraditables. ¿Extraditables? ¿Qué quiere decir extraditables? O sea, gente que haya cometido delitos transnacionales, que esos otros países, otros países lo pidan o los pidan para que sean juzgados ante su justicia ordinaria. Ya, en primer lugar. Evidentemente aquí aparentemente no hay extraditables. O sea, lo que aquí hay es jefes de bandas, pero no extraditables. O sea, no hay, como el Chapo Guzmán o como en su momento Pablo Escobar, nombres de personas
que Estados Unidos o países europeos o otros países realmente requieran su presencia para ser juzgados por haber sido perjudicados ante un delito de esa naturaleza. Sobre este tema de este delito petrolero que usted señala, bueno, está bien. En algún momento de ser extradición podrían ser extraditables, pero mientras tanto, ¿por qué no los juzga la justicia ecuatoriana? ¿Por qué no hay la denuncia? ¿Por qué no se conocen los nombres? ¿Por qué no se inicia un proceso en la justicia ecuatoriana? Si igual es un delito que ha perjudicado al Ecuador. Exactamente. Y creo que eso nos lleva al punto de la extradición. La justicia ecuatoriana, y no solamente la justicia ecuatoriana, la justicia en los países en donde existe el crimen organizado tan permanente, ha permeado a las instituciones de justicia. Ha permeado a las instituciones de justicia y a las instituciones políticas. Por eso la consulta busca en otras preguntas también evitar que la clase política se vea cooptada por el crimen organizado. Usted me decía que para que haya la extradición tiene que haber el requerimiento de otro Estado. Eso es así. Sin duda se requiere que otro país le pida al Ecuador el envío de un criminal. Nosotros, por ejemplo, nos basamos para hacer la pregunta en informes de investigación por parte de los Estados Unidos, en donde los Estados Unidos está haciendo un análisis de criminalidad en el Ecuador. Los Estados Unidos ha hecho público, por ejemplo, este estudio sobre cómo operan los mercados ilícitos acá en el Ecuador. Y en esos reportes de inteligencia de Estados Unidos, los Estados Unidos nos dicen a los ecuatorianos, en su territorio actualmente ya no solo se transporta droga, sino que se está produciendo droga. Y no solo eso, sino que tienen un mercado alto de tráfico de armas debido al índice de violencia que aumenta con el narcotráfico. Y no solo eso, sino que sus recursos naturales están siendo utilizados por estas bandas criminales para exportar a Colombia para que ahí se fabrique cocaína. Lo que nos está diciendo los Estados Unidos es, estoy investigando cómo todos los delitos que están ocurriendo en su territorio finalmente me afectan a mí, porque esa droga termina generalmente en Estados Unidos o en países europeos. Y no nos olvidemos que actualmente la causa de muerte número uno en los Estados Unidos es la sobredosis y el abuso de sustancias estupefacientes. Entonces hay un gran interés por parte de otros países para poder quitar este escondite de los criminales y poder solicitar a las personas que se encuentran detrás de estos delitos. Entonces sabemos que hay interés de otros países para colaborar entre estados y luchar contra la impunidad. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos los ecuatorianos es ¿por qué nosotros no nos unimos también a esa lucha? Sobre los tratados bilaterales que usted me mencionaba, el Ecuador tiene más de 30 tratados bilaterales y convenios multilaterales, entre ellos la Convención de Palermo. Esta Convención de Palermo ha sido ratificada por más de 150 estados, 157 para ser específicos. Y este instrumento internacional ya regula en su artículo 16 la extradición. Básicamente, ¿qué significa esto? Que los efectos de la pregunta 1 serán inmediatos. Si bien tendrá que darse un proceso, eso es porque se trata de un proceso judicial, ya tenemos nosotros el marco jurídico internacional para hacer que esto se aplique de manera inmediata. Karen, buenos días. Estamos con Karen Sichel, asesora de la Presidencia de la República en la consulta. Yo he escuchado tus últimos debates. No me refiero al de hoy día, que eso es una politiquería, debates como el de la radio con Jorge Ortiz el otro día, etcétera. Escucho las objeciones a la pregunta de la extradición y créeme que no entiendo las objeciones, porque primero, entre no tener la posibilidad de extraditar a alguien y tenerla, pues sin duda mejor tenerla. Segundo, el aperturar la puerta a la extradición es también tiene un efecto coercitivo, ¿no es cierto? Tiene un efecto coercitivo de que ya saben a partir de que se apruebe esas bandas que por más de que haya que tener un proceso, que otro país tenga que requerirlo, pueda darse la posibilidad de que vayas allá, donde nadie te va a salvar. Desafortunadamente conocemos nuestra justicia, ¿no es cierto? Y vemos lo que pasa en nuestra justicia. Eso no sucede allá y ese es el efecto que debe correr y debe tener la sensación. Y evidentemente si estamos en una extradición implica que un estado va a te va a hacer un requerimiento. O sea, no encuentro yo las razones que te digan que no aplica para el delito común. Bueno, esa es la decisión que se ha tomado, de que no sea para delito común, sino que sea para delitos transnacionales. Por ahí quiero ir ahora, Karen. Volvamos a insistir sobre qué delitos
aplicaría la extradición con este efecto que va a tener un efecto de coerción, ¿no es cierto? Va a tener un efecto de que se la van incluso van a preocuparse, probablemente hasta movilicen a otro país a los cabecillas, ¿no es cierto? Porque ya saben que vamos a estar aquí. Todo eso es bueno para nosotros. Vamos repitiendo los delitos transnacionales ya reconocidos incluso por esa convención de Palermo que dijiste. ¿Sobre qué delitos aplicaríamos esto? Se aplica sobre lavado los ya identificados. Los ya identificados son 8. Lavado de activos. Que implicaría, por ejemplo, que cualquiera de estas personas de Petrobras, en el momento que depositaron $1 en los Estados Unidos, le dan jurisdicción a los Estados Unidos para hacer una investigación y pedir el requerimiento de cualquiera de ellos. Y eso es lo que generalmente hace. Nosotros somos agringados, ¿no es cierto? Y los corruptos más les encanta sacar los dineros allá, y eso automáticamente, cualquier lavado de activos, cualquier depósito que hicieron o compra de bienes que hicieron en los Estados Unidos, les da la posibilidad de Ecuador. Acá tengo una persona que ha depositado estos fondos que creo que vienen de corrupción. Quiero requerir a esa persona para que venga a dar la cara acá de lo que pasó acá, ¿no es cierto? Exactamente. Por ejemplo, la trama de corrupción que hubo durante el COVID. Daniel Salcedo es investigado por lavado de activos, entre otros delitos. Por sabemos supuesto que se hizo eso con un entramado de empresas transnacionales que, de la forma más miserable, fueron capaces de robar a hospitales durante una pandemia. Y se compraron departamentos allá de lo En que Miami. salieron, ¿no es cierto? Entonces, por eso, importante ir explicando, el lavado de activos va a aplicar. Por ejemplo, a Daniel Salcedo. Ya, otro de los delitos transnacionales identificados. Corrupción, que es el que ya conversaba. Ya. Corrupción. ¿Cómo está definido en ese ambiente internacional corrupción? El artículo 8 de la UNTOC define a la corrupción, básicamente tiene que ser transnacional. ¿Esto qué significa? Que hayan entramados de justicia, de organizaciones criminales detrás de esto. Los funcionarios que, por ejemplo, reciben dádivas para hacer negocios con empresas transnacionales, y al final del día eso termina afectando al mercado global. Como el caso perfecto es la preventa del crudo de petróleo ecuatoriano, que ya sabemos todo el escándalo que ha habido con Pero más fácil de repente por ahí es irte por lavado de activos. Depende, porque puede ser que hay gente, y por eso este es un gran ejemplo de corrupción, porque el lavado de activos en este caso se hacía en Suiza, porque Suiza tiene una protección especial en sus bancos. Entonces, como no se pueden ir por lavado de activos, se pueden ir por las coimas, que ya sabemos que se dieron más de 20 Perfecto. millones de Entonces, dólares. corrupción, lavado de activos. ¿Cuál otro mencionaste tú ya identificado? Tráfico de armas. Maravilloso. Ya, ¿no? y hay uno que es el más importante de todos para mí. Tráfico de drogas. No, tráfico de drogas y todo. Pero para mí hay uno que es el más importante y que tiene que ser ventilado en la extradición, mi querida Karen. El de personas. Los narcos generales, pues. También. Pues una por manera de supuesto. depurar a la fuerza pública, pues. General, que hoy cómo lo sanciona Estados Unidos, quitándoles la visa, retirándoles Ahora la les visa. van a poder extraditar. Sí, Si pues, es que o sea, encuentras una conexión. narcos ¿no es generales, cierto? narcos coroneles, narcos sargentos. Y tráfico O sea, de armas. Estamos recibiendo noticias permanentes de ingresos de gran cantidad de armas de otros países. Y eso es con conexión no solamente local, sino con conexión internacional. Creo que también mencionaste trata de personas. Sí, y solo quiero decir algo sobre el tema del tráfico de armas, porque, por ejemplo, hoy la asambleísta Aguirre decía, y es que no nos va a ayudar en nada la delincuencia común. Eso realmente que es, representa un profundo desconocimiento de cómo funciona el crimen, porque ahora, cuando roban a los ecuatorianos, no es raro ver que roban con armas. Y eso se da porque existe un mercado ilícito de tráfico de armas. Entonces, no me digan que el crimen organizado no repercute con los delitos comunes en el Ecuador. No necesariamente, Karen. Perdón, ahí sí, no necesariamente. Tienen una conexión. Roban también con armas artesanales, perdón. O sea, no Roban con todo tipo de armas. Y esos son delitos que lo que tiene que la policía es primero vigilar bien, luego capturarlos en la justicia procesal. Pero, o sea, pero, no mezclemos tampoco, no mezclemos la extradición tampoco con todo. La extradición es para los delitos transnacionales, concretamente, y le he puesto un caso acá, narcogenerales, narcosargentos, narcocoroneles, o sea, gente vinculada a la fuerza pública que también tenga relaciones con la narcodelincuencia. Uno, dos, el tráfico internacional de armas, o sea, y también lavado de activos. Y también debería de darse en el tráfico ilícito de armas que salen de las propias bodegas
o de los propios rastrillos de los cuarteles de la fuerza pública, porque muchas de esas armas son lícitas en su origen, es decir, están en la fuerza pública, en los cuarteles policiales o militares, y luego adentro los venden a los narcotraficantes o a los delincuentes. Bueno, esos también tienen que ser amenazados con una potencial extradición, más que el delincuentillo común de semáforo. Pero el delincuentillo común de semáforo tiene que ser procesado internamente. Pero a dónde vamos, Pocho, es que la pregunta de la extradición sí va a tener un amplio espectro, porque la oposición hoy en día trata de decir no va a servir para no, estamos viendo que muchísimos de los casos bomba que hemos tenido en los años tienen conexión con uno de los delitos identificados y pudieran ser objeto, ¿no? Tengo muchas inquietudes de los radioescuchas. Recuerden, muchísimas gracias a la gente que nos está viendo a través de Vito TVO, Canal 15 TV Cable, Canal 709 High Definition. Muchísimas gracias a la gente que nos está sintonizando a través de nuestro canal de YouTube Radio Centro 101.3. Clever Alejandro, hoy escuché a Karen Sichel en la entrevista en Ecoavisa. Su claridad y postura respetuosa es digna de aplaudir. En su representación del gobierno fue precisa, las objeciones nulas. Otro oyente dice: ¿tiene alguna idea de cuántos electores conocen las 8 preguntas que se formulan en la consulta? Otro oyente, ¿se puede decir que esta pregunta de la extradición de alguna forma refuerce el hecho que es necesario que el sistema judicial tenga una reforma, porque de alguna manera estamos pidiendo ayuda? Y ojo, no es necesario depositar plata en Estados Unidos. Cualquier transacción en la que se utilice, así sea de paso, un banco en Estados Unidos se levanta el sigilo bancario. Por lo general, para depositar plata en paraísos fiscales, esos dineros pasan por una triangulación que involucra bancos gringos. 2 preguntas. De acuerdo. A ver, la aclaración que acaba de hacer quien nos escucha sobre el tema del lavado de activos es precisa. Es así, creo que fortalece el tema de la extradición, porque realmente nos va a permitir ver centavo por centavo, porque así ocurre el control en Estados Unidos. Yo creo que sobre la reforma parcial a la justicia, eso a mí sí me gustaría aclarar, eso requiere una reforma parcial a la Constitución. No estoy diciendo que no se va a hacer, que no se va a presentar, pero la reforma parcial a la Constitución tiene que pasar por la Asamblea Nacional. Entonces, nosotros, y de hecho hemos conversado con el doctor Carlos sobre la posibilidad de hacer una reforma parcial a la justicia constitucional, porque nosotros hemos visto con mucha preocupación cómo los jueces, por ejemplo, hace pocas semanas, acaban de sacar libre a JR, y después de 5 horas, que es uno de los líderes de los choneros, después de 5 horas lo encuentran lleno de granadas, lleno de armamento, y toca volver a capturarlo y volver a meterlo preso. Entonces me preguntaban, ¿se les podrá extraditar? Ese juez que lo liberó podrá ser extraditado, por supuesto, porque está cometiendo actos relacionados al crimen organizado transnacional. No solo al juez, sino también a JR, el alias Choneros, él también podrá ser extraditado. Y cuando yo me refería al crimen organizado transnacional teniendo repercusiones en los delitos comunes, no quiero ser confusa. La extradición operará para el crimen organizado transnacional solamente. Para los delitos comunes tenemos a la pregunta 2. Estamos fortaleciendo la Fiscalía General del Estado y estamos dándole autonomía para que no esté politizada y pueda sentarse a investigar tranquilamente cualquier acto de corrupción o cualquier acto de delincuencia. Pero sin duda alguna, el desmantelar a las bandas criminales va a tener un efecto positivo en términos de que va a reducir la violencia en general en el país. Es una herramienta más que nos permite darle cara al narco. Karen, para entrar a la pregunta 2, ¿cómo está funcionando hoy día el sistema de la Fiscalía? Porque existe la fiscal, que es la jefa administrativa de la Fiscalía. Ella, aparte de llevar los casos de fuero de corte, es, digamos, la gran administradora de la Fiscalía General del Estado y de todas las fiscalías distritales, provinciales. Pero desde el punto de vista disciplinario todavía se ven sometidos al Consejo de la Judicatura. ¿Cómo funciona esto y qué es lo que ustedes proponen que cambie? Sí, no solamente desde el punto de vista disciplinario, sino, actualmente el Consejo de la Judicatura es el órgano administrativo de la función judicial y la Fiscalía se llama que es un órgano autónomo de la función judicial, pero no tiene nada de autónomo. ¿Por qué? Porque el Consejo de la Judicatura retiene las capacidades de seleccionar, promover, sancionar y capacitar a fiscales. Entonces,
en la práctica, la fiscalía le hacen falta más de 600 fiscales. Por ejemplo, en Guayas, solamente en Guayas es a la provincia a la que más fiscales le hacen falta, más de 200 fiscales hacen falta. Eso no es una coincidencia. El hecho de que aquí en Guayas no exista fiscales, es decir, suficientes, es decir, no existen suficientes servidores públicos investigando delitos, básicamente no existe protección a las víctimas. Entonces, esto no es una coincidencia, esto claramente forma parte de un entramado en donde ha permeado, como decía, el crimen a la función judicial, y desde adentro se organizan para que no hayan suficientes fiscales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos trasladando estas facultades, quitándole al Consejo de la Judicatura, que por si acaso no ha seleccionado fiscales en más de 9 años, y se lo estamos entregando a la Fiscalía General del Estado para darle autonomía, porque una fiscalía autónoma nos ayuda a todos los ecuatorianos. Si es que queremos que se investiguen actos de corrupción, nos sirve una fiscalía autónoma. Si es que queremos que se investiguen delitos contra la violencia, de la violencia contra la mujer, nos sirve una fiscalía autónoma y profesional. Nosotros hemos visto en redes, por ejemplo, a fiscales que golpean a sus parejas en cámaras, y esos mismos fiscales saben qué delitos investigan: delitos de violencia contra la mujer, el feminicidio. Es una contradicción absoluta, y el Consejo de la Judicatura tiene represados más de 200 procesos disciplinarios. ¿Qué queremos? Dárselo a la Fiscalía General del Estado. A través de un consejo, no a la fiscal, a través de un consejo. ¿Y qué dice el adendum en torno a la constitución o conformación de ese consejo de fiscales? El consejo fiscal es designado por la fiscal, porque nosotros queremos que haya autonomía en la fiscalía. O sea, la señora fiscal puede decir, va Carlos de Tomás o Juan Javier Benedetti, Alfonso Jaro. Sí, podría decir. Son 7 miembros, ¿no? O 7 o 4, 7 son, ¿no? Pero ella nombra los 7, o sea, sí. No hay una constitución, digamos, pluricorporal de diferentes cuerpos que las nombren. No, porque esa es la autonomía que queremos darle a la fiscalía. Queremos que la fiscalía se maneje de manera autónoma. Nosotros para esta decisión hicimos un estudio de más de 13 países en donde vimos que la tendencia en la justicia penal criminal es darle más autonomía a la fiscalía. Entonces ahí me queda una duda, perdón que le interrumpa, pero para no salir de este tema de cómo se constituiría este consejo fiscal. Entonces, si la fiscal o el fiscal, no importa el nombre y apellido, hoy es Diana Salazar, mañana puede ser Carlos de Tomás, no importa. Si el fiscal o la fiscal de turno tiene el pleno poder para nombrar el consejo de fiscales. ¿Por qué consejo de fiscales? ¿Para qué consejo fiscal? Pues ella misma lo puede hacer directamente. No, le explico. El consejo de fiscales es un órgano auxiliar técnico de la fiscal que va a tener requisitos mínimos. Los consejeros fiscales van a tener que conocer sobre la carrera de derecho penal, van a tener que cumplir al menos los mismos requisitos de los fiscales. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que ahora realmente no lo hace el Consejo de la Judicatura, que tiene un rol administrativo. No conocen sobre derecho penal. Entonces nosotros no podíamos ver ese problema y luego darle a la fiscal que lo haga a través de una unidad de talento humano. Si estamos hablando de operadores de justicia, porque esos son los fiscales, entonces tiene que haber un órgano como el Consejo Fiscal que esté lleno de profesionales que conozcan sobre derecho penal, porque ellos van a ser quienes les van a seleccionar a fiscales, a promover, a sancionar disciplinariamente y a capacitar a los fiscales. Entonces lo que es el Consejo Fiscal es un mecanismo de profesionalizar. ¿No? Van a ser 7 voluntades que de todas formas yo puedo tener la misma preocupación tuya de que primero se haga una figura demasiado fuerte a la propia fiscal que va a tener su propio consejo, pero sería redoblar 7 voluntades, ¿no? Entre esto y la fuerza que necesita, el papel clave que tiene el derecho penal la fiscalía, que antes no lo tenía, hoy en día es el todo. A mí me parece una propuesta interesante. Pero evidentemente, Pocho, siempre vamos a estar sujetos de que la calidad de las personas que se seleccionan. Es que para complementar lo tuyo, Carlos, a ver, a mí sí me gusta la idea del Consejo Fiscal, porque eso le va a dar un mayor poder autónomo a la Fiscalía. No me gusta, soy sincero en decirlo, como no leemos los adendum, ahorita me estoy informando, no me gusta que el mismo fiscal, hombre o mujer, no importa, hoy es Diana Salazar, insisto, mañana puede ser otra persona, sea el que designa a los 7. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el fiscal lleva a su equipo. Es que esa es la autonomía. Pero lleva a su equipo y pone a 7, y entonces si la fiscal o el fiscal general dice esto es así, los 7 van a decir esto es así. Sí, es pero difícil que haya contradicción. Que lo nombren la asamblea. No, más bien yo propongo una cosa. ¿Por qué no se crea un consejo designador? Por ejemplo, entre todos los expresidentes de la Corte Nacional o Corte Suprema de Justicia del pasado. ¿Por qué no? Y que nombren ellos a 7 miembros que están inmersos en la actividad jurídica y judicial,
que nombren gente representativa, que han sido presidentes de la Corte Nacional de Justicia. O sea, un órgano totalmente distinto a la fiscal. Entonces la fiscal va a tener, el fiscal va a tener un consejo fiscal de gente nombrada por personas prestantes dentro del derecho. Y aquellas personas que van a ser designadas no van a tener una relación tan directa, tan dependiente. Déjeme le explico por qué. Porque no podría ser que un consejo que ha sido parte de la función judicial, usted dice un consejo de ex jueces de la Corte Nacional. No, de expresidentes. De expresidentes de la Corte Nacional. Porque lo que estamos tratando de hacer es separar a los fiscales de los jueces. Esos son ex jueces, ya no son jueces. Pero, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita es que el Consejo Fiscal, los miembros del Consejo Fiscal no pueden no pueden ser parte de la función judicial, porque lo que vemos que pasa ahora es que los fiscales y los jueces están en un mismo entramado, porque quien los designa es el mismo Consejo de la Judicatura. En 11 países de 13 países, lo que se permite es que el fiscal mismo ponga a los fiscales. Y esta razón es que es importante porque es conceptual. La razón detrás de que no haya nadie viendo quiénes son fiscales, sino solamente el fiscal, es que la investigación penal en Latinoamérica se ha utilizado de forma política. Entonces, si es que nosotros ponemos a alguien a ver lo que está haciendo el fiscal, no le estamos dando real autonomía. Y es que no importa quién esté, usted bien lo ha dicho, ahorita es la fiscal, podría ser el fiscal. Okay. La importancia es que el fiscal o la fiscal tenga la capacidad y la autonomía de decir, yo no dependo de nadie y yo voy a investigar el delito en tal lugar y yo voy a investigar el delito en tal función del Estado, o y que no dependa de nadie. Cambiar a un fiscal que no está haciendo un buen trabajo en un caso importante. Esa autonomía. Mire, yo soy abogado penalista. A mí, ¿qué es lo que me preocupa? Mañana un problema en la Fiscalía del Guayas, ya sea un caso de fuero de corte provincial manejado por la fiscal provincial o el fiscal provincial o de cualquier fiscal. Y resulta que la denuncia ante un fiscal, ante el Consejo Fiscal, pasa por un fiscal, sea el provincial o sea un agente fiscal cualquiera, que es, digamos, del equipo, entre comillas, del fiscal general. Evidentemente, no va a haber una transparente investigación. Pero para eso hay órganos de control. Para eso hay órganos de control. Lo pone en su totalidad el fiscal o la fiscal. Hay órganos de control a la fiscalía. Si es que la fiscal o el fiscal es corrupto, por ejemplo, la asamblea puede seguir un juicio político que, por cierto, se aprueba con 72 votos. Pero siempre vamos a terminar en la calidad de personas. Así es. Y ahí va a ser mucho la responsabilidad de la fiscal, eso, que debe nombrar personas que puedan estar incluso dispuestos a observarla. Por eso mi propuesta, más allá de que estoy de acuerdo con la existencia del Consejo Fiscal, es que quienes designen al Consejo Fiscal sean personas que han transitado por la vida judicial del Ecuador en el más alto nivel, que es, por ejemplo, haber sido presidente de la Corte Nacional o Corte Suprema, y que ya no tienen nada que ver con estos organismos. Al final del día, entiendo la observación, al final del día la fortaleza de la pregunta radica en que realmente estamos haciendo que la Fiscalía no se deba a nadie. La Fiscalía puede investigar libremente como quiera, y eso nos va a ayudar a todos, porque finalmente, si es que existe corrupción, que se investigue y que la fiscal pueda actuar de manera autónoma, que tenga presupuesto para decir, este fiscal es corrupto y se va. Lo que nos ha hecho daño en el Ecuador y nos ha hecho daño en Latinoamérica en general es que la fiscalía no tenga la posibilidad de decidir el rumbo de sus investigaciones. Y ese rumbo ahora será transparente. Si es que su preocupación es válida, si es que el fiscal decide ir por un rumbo que no es el adecuado, hay órganos de control que controlan a la fiscalía. Para hacer una revista rápida a otras dos preguntas. La del número de asambleístas, con el nuevo censo, con los censos que se vaya a aplicar, ¿ya tienes un cálculo de con cuántos asambleístas va a terminar la futura asamblea? Sí, con el censo del 2010 es de 137 que tenemos ahora, se reducen a 100. Con el censo la proyección del censo del 2022 es de 152 asambleístas que tuviéramos a 116. Pero realmente lo que hace esta pregunta, vamos a reducir el número de asambleístas, que sin duda es una respuesta al clamor ciudadano de la asamblea llena de vagos que tenemos. Y no digo vagos como un adjetivo, digo vagos como una cualidad que les calza, porque además no nos olvidemos que, por ejemplo, el asambleísta Esteban Torres se quejaba porque le hicieron trabajar durante el Mundial, o que se fueron de vacaciones recientemente y no dejaron aprobando, por ejemplo, la ley de seguridad porque no sesionaron porque había Mundial. Entonces, si bien vamos a reducir el número, la pregunta lo que propone es una reconfiguración al órgano parlamentario para que exista más proporcionalidad en el órgano y mejor representatividad. No sé si sabían, pero un voto aquí de una persona en Guayas vale 16 veces menos que un voto de una persona en Galápagos. Y aquí sabemos que una de las bases de la democracia es el derecho a la igualdad del voto.
Sí, pero va a haber igual provincias que ahora con esta reforma se quedan con un solo diputado. O con un solo asambleísta, e incluso ahí cómo vas a aplicar este tema de igualdad de género, pero vamos a decir que estamos de acuerdo en el tema de reducir. Yo era más de la idea de tomar una de los ejercicios ciudadanos anteriores que ya fueron aprobados por la Asamblea, por la Corte Constitucional, en la que hacíamos una bicameralidad y que los senadores tengan requisitos adicionales a existir, porque hoy en día tenemos, ¿no? Sí, pero es que hay que, Karen, hay que arriesgarse. Hay que poner contra la pared a la Asamblea diciendo o poniendo un paquete de reforma, y si no lo aprueban, no lo aprueban, pero saber que lo hicimos, intentamos hacerlo, porque son reformas estructurales. De acuerdo, ¿no? y se presentarán. El de la Asamblea, esto de que los diputados no se les pide nada para hacer cuando la labor legislativa es tan compleja, de tanta especialidad, es inaudito, ¿no? Es inaudito que no podamos tener esa oportunidad de tener al menos 2 cámaras. Oye, y que la otra haya gente con experiencia. Primero quiero saludar a Mario Tamayo, que está en la sintonía. Saludos, Marito. Un abrazo para Mario Tamayo. Ahora sí, sobre el tema de legisladores. A ver, baja a 116. Bueno, se le va a pagar, como usted bien dice, a menos vagos. Pero igual 116 es una cantidad abultada, no difiere mucho de 137. Y si hubiese bajado a 100, lo mismo. El número es importante, pero más importante es la representatividad que tienen que tener los asambleístas. Para mí, la solución está en una sola tesis, Karen, y que desgraciadamente no es planteada en esta consulta. La elección unipersonal de los legisladores y no pluripersonal. Es decir, que se distritalicen todas las provincias cuando hay elección y que en cada distrito, el que gana la elección en cada distrito es un solo candidato por partido. El que gana representa a la mayoría y el segundo representa a la minoría de ese distrito. Y así se va estipulando cuotas representativas a cada provincia acorde a su número de habitantes, y de esa manera se constituye una asamblea. Es decir, que la persona que va a votar vota por uno solo y sabe que ese lo representa o no lo representa. El problema con las elecciones pluripersonales es que conoce al que encabeza la lista, pero a los otros 4 ni los conoce. Claro, vota por partido, vota por el que encabeza la lista, y de repente en esa lista entran 2 o 3 que no los conocen ni en su casa a la hora del almuerzo. Entonces, por ahí debería ir en algún momento una reforma. Sí, yo estoy de acuerdo con usted en que el problema de la Asamblea es la representatividad. Por eso la pregunta 3 busca mejorar ese problema. Pero la pregunta 4 de los movimientos políticos todavía ayuda más a solventar este problema. ¿Por qué? Porque la pregunta 4 lo que está haciendo es exigiendo a los movimientos políticos que tengan una real vinculación con la ciudadanía. ¿Qué tenemos ahorita? Tenemos movimientos políticos que deben cumplir el 1.5 de registro de adherentes, que en la práctica se convierte en que solo el 10% de ese 1.5% cumplen. Es decir, tienen casi nada de representación de la ciudadanía. Es muy fácil crear un movimiento político y es muy fácil proponer candidatos y alquilarlos y crear movimientos de escritorio y proponer candidatos, y es luego muy difícil cancelarlos. Entonces, por esa forma de proliferación de los movimientos políticos, nosotros tenemos a candidatos. Por ejemplo, en Quito vivimos estos efectos con la elección del alcalde. Tenemos una dispersión del voto fatal. Nuestro último alcalde tuvo el 20% de aprobación, de legitimidad. Y esto ocurre porque los movimientos políticos, como usted decía, no son lo suficientemente representativos. Entonces, si yo no tengo un movimiento político representativo, no tengo un candidato representativo, no tengo realmente una escuela ideológica de pensamiento político. Y como no tengo un candidato representativo, luego no nos quejemos de que no tengo un asambleísta representativo. Entonces, las preguntas 3 y 4 van de la mano para tratar de mejorar a nuestra representación política. Bueno, hay mucha gente conectada, me reportan una gran sintonía a través de Vito TVO y también en los medios digitales. Roberto López dice: excelente intervención de la representante del gobierno con relación a la consulta, respuestas objetivas, técnicas y coherentemente argumentadas. Illescas dice: saludos al panel y a la abogada Karen Sichel. Por favor, díganle que contraten a la asambleísta Pamela Aguirre, que con su falta de conocimiento va a ayudar a que él sí gane en la consulta. Javier Chinga: felicito a la abogada Sichel por su intervención. Jaime Núñez: si hay un caso que Estados Unidos solicita extraditar a una persona para investigar o sentenciar y acá en Ecuador el fiscal le niega el pedido, ¿qué pasa ahí?
Es que el fiscal no niega el pedido. Acá en el Ecuador, como es un mecanismo de cooperación internacional, esto se maneja a través de los más altos entes de justicia. Es la Corte Nacional de Justicia quien tendría que aceptar o negar el pedido de extradición. Entonces, eso es importante porque finalmente yo entiendo la desconfianza quizás de que los jueces, digamos, de menor rango podrían ser parte de este entramado, pero estamos hablando de los órganos más altos de justicia, los órganos máximos de justicia, y tenemos experiencias comparadas. Por ejemplo, en Colombia la extradición ha funcionado para extraditar a más de 3,000 personas, a más de 3,000 cabecillas de bandas criminales, y cuando esto ha llegado a la Corte Suprema, que es como se llama en Colombia, la Corte lo ha tramitado bien, porque generalmente la corrupción, cuando se trata de cooperación internacional, digamos, los jueces de la Corte Nacional de Justicia van a tener muy difícil para negar casos de extradición. José Antonio Gómez, pueden hacer maravillas de cambios en las leyes mientras en esos puestos estén personas de ese nivel de cultura y valores, no cambiará nada. Es desde la casa y la escuela, estamos secuestrados por gente sin valores, jueces y fiscales. Quiero un nombre de un juez honesto y un fiscal, solo uno, dice José Antonio Gómez. Y la última inquietud del público, ya para terminar esta entrevista: José Luis Larrea y muchas personas detractoras del gobierno afirman que la razón de la consulta solo se basa en una pregunta, la que tiene que ver con el CPC. ¿Qué dice usted? Sobre la primera inquietud, sobre el primer comentario, yo estoy completamente de acuerdo y hay que ser José Antonio honestos. Gómez. Estoy completamente de acuerdo y hay que ser honestos con los ecuatorianos. El Ecuador tiene problemas complejos. Nadie ha dicho que la consulta va a solucionar todos esos problemas. Eso sería mentirles a los ecuatorianos. Pero sin duda son 8 pasos en la dirección correcta. Y se necesita un esfuerzo ciudadano importante para poco a poco ir construyendo un mejor Ecuador, un Ecuador más honesto y un Ecuador de paz. Y sobre el segundo comentario sobre el CPCCS, nosotros hemos visto, yo he estado participando en debates porque me parece que el debate responsable le hace bien al país, y lo que dice la oposición es: en los anexos está la trampa. Hoy he preguntado varias veces dónde está la trampa. En la pregunta 1 no me dieron respuesta. La asambleísta Aguirre fue incapaz de responder. ¿Dónde está la trampa? Leído, olvídate. ¿Dónde está la trampa en el anexo 2? Tampoco fue capaz de decirme. Lo único que repiten y repiten, así como un discurso aprendido, es que la trampa está en el CPCCS. Y déjenme explicarles por qué eso tampoco tiene ningún sentido. Dicen, es que ahora el Ejecutivo va a poder controlar la designación de autoridades. Realmente es un desconocimiento total. Ni siquiera han leído los anexos. El proceso que se propone es que haya una postulación abierta, luego haya una comisión técnica desconcentrada en donde participan las 5 funciones del Estado, académicos y ciudadanos, que seleccionan una terna, por ejemplo. Y de esa terna, en un ejercicio transparente, la Asamblea Nacional decide. En otras palabras, la Asamblea Nacional tampoco es que tiene la carta libre para hacer lo que le da la gana. Se le está poniendo una serie de limitaciones a la Asamblea Nacional para que haga su trabajo de designar de autoridades. Pero si es que el gobierno quisiera cooptar las autoridades de control, ¿por qué le va a dar a su gran opositor, la Asamblea Nacional, esa facultad? Entonces no tiene ningún sentido esa crítica. Realmente es solamente que confunden y mienten, y hasta ahora han sido completamente incapaces de decir en dónde está la trampa en los anexos, porque no hay trampa. Esa es la verdad. Muchísimas gracias a la abogada Karen Sichel, asesora jurídica de la presidencia, por darnos esta entrevista.